Eh, Hoy vamos a continuar con el tema de reproducción de peces. Vamos a ver algunos aspectos especiales de la reproducción, como es la obtención de organismos unisexo y organismos tetraploides. Vamos a estudiar las razones por las cuales esto se hace y la metodología que se emplea para alcanzarlo. Eh, Vamos primero a repasar la clase pasada porque hay elementos que incorporé después que terminamos la clase y que es necesario que veamos. En la semana, el próximo jueves, vamos a tener la conferencia de la doctora Ani Silva, especialista en reproducción de peces de la Amazonía y la Orinoquia. Ya ayer ella me pasó la lista de tópicos que va a cubrir y pues vamos a tener pues esa oportunidad de compartir las experiencias de Ani a lo largo pues de sus numerosas décadas de trabajo en el Instituto de Investigaciones Agrícolas de Venezuela. Fue mi compañera de trabajo, que estábamos en distintas estaciones. Ella estaba en el delta del Orinoco, yo estaba en el mar, en Cumaná. Eh, También aproveché ayer para hablar con el profesor Ricardo Burgos de la Universidad Estatal Amazónica. Él vive en Macas, pero la Universidad Estatal Amazónica tiene una de sus sedes en Puyo. Me contaba que él es uno de los pocos que se ha dedicado al cultivo de peces en su universidad, porque la mayoría de los profesores se han dedicado a la parte de ecología de distintos animales, entre ellas ecología de peces, pero la parte acuícola realmente él es el único que está trabajando en eso. Por eso se emocionó mucho cuando le llamé para hablarle de temas que mucho le interesan, como es la parte de reproducción. Él me decía, bueno, que en otro momento deberíamos organizar una visita a las instalaciones que ellos tienen en Puyo. Lo que pasa es que queda un poco lejos, ¿no? Joan, ¿cuánto estimas tú que tardaríamos de aquí a Puyo? ¿De aquí a Quito? Aquí no siquiera son unas 4 horas, pero yo he pasado, pero no he ido específicamente al Puy. Bueno, de aquí a Quito son 8 horas en autobús, ¿no? Sí, correcto. Y luego hay que seguir a Puyo. O sea que estaríamos hablando a lo mejor de unas 12 horas si pudiéramos irnos directo, ¿no? Si no hay que cambiar de bus. De todas maneras, bueno, en este curso no está planteado la visita. Lo que está planteado es una visita más corta a alguna instalación aquí en los Bajos, que todavía no se ha podido concretar, pero bueno, no pierdo la esperanza de que antes de la última semana de este mes, si es posible el próximo sábado, nos vayamos a ver una instalación de cultivo en los Bajos. Bueno, entonces vamos a... estamos, voy a compartir. Dime, Jocelyn, si lo ves. Brian, buenos días. Yo les voy a pasar este documento al final de la clase. Entonces, habíamos hablado en la clase pasada de la obtención de reproductores, de los procesos involucrados en la reproducción. Y habíamos dicho que el primero es obtención de reproductores. Para eso se obtienen con redes de ambientes naturales o con anzuelos. Se los debe dejar reposar en lagunas o tanques para reducir el estrés de la captura. Se les provee abundante alimento de buena calidad y de condiciones ambientales que promuevan la maduración de acuerdo a la especie. A veces se usan dietas de alta calidad, ¿no? En el caso de los camarones, pues se usan dietas frescas, calamares, moluscos. En el caso de los peces, pues yo creo que siempre se concentran en alimento concentrado con alto contenido de proteína. La madurez involucra cambios en el cuerpo de los peces, como la liberación de hormonas sexuales, la formación de gónadas y de células germinales, que se produce en respuesta a la talla del pez una vez que alcanza la madurez y a factores ambientales, como la duración del periodo de luz, la temperatura y la alimentación. Hay especies como el atún, que ellos son altamente migratorios y van desplazándose por los mares del mundo, y cuando consiguen una zona donde hay abundante comida, allí mismo
se produce la maduración gonadal y la reproducción. Es decir, son especies que llamamos oportunistas. No tienen una época de reproducción precisa, sino que responden a factores ambientales, en este caso, a la cantidad de alimento disponible en el ambiente. En el caso, hay otras especies que sí tienen una periodicidad más definida, se reproducen una vez al año, y eso pues ya responden a procesos de duración del periodo de luz o de temperatura. Hay especies que se reproducen durante la época más cálida, otras durante la época más fría. Es decir, que esto hay que estudiarlo en cada especie realmente, ¿no? La liberación de células germinales puede ocurrir espontáneamente en el caso de los peces de la familia Cíclides, como la tilapia, o tiene que ser inducida por estimulación hormonal con extracto de hipófisis de otros peces, extracto de carpa, extracto de pirañas, entre muchos otros. Luego de las dosis, se puede dar una o dos dosis, se colocan los reproductores en un estanque, la dosis se le inyecta intramuscular, ¿no? La dosis es extracto de hipófisis y se colocan los reproductores en un estanque para que el desove ocurra espontáneamente, o se les exprime el vientre y se obtienen los óvulos espermatozoides. Es decir, que hay estas dos opciones, que los animales se reproduzcan espontáneamente luego que ha sido estimulado con extracto de hipófisis, o hay que exprimirlos, ¿no? Vamos a ver unas fotos de cómo se hace esto con las truchas. Para la fecundación se mezclan los espermatozoides con los óvulos usando una pluma y en muy poca agua. Es curioso que el agua actúa como inhibidor. A mí me sorprende cuando me enteré de esto, ¿no? Pero entonces la fecundación se tienen los óvulos en un recipiente plástico y se le agregan los espermatozoides en una densidad relativamente baja, porque si le pones demasiados, puede ocurrir la poliespermia. Si varios espermatozoides invaden el óvulo y el cigoto no se desarrolla. Entonces se mueven con una pluma, se les deja unos minutos y luego se lavan y ya quedan los huevos fecundados. En el desarrollo embrionario se colocan los huevos fecundados en un recipiente tipo bandeja, en el caso de las truchas, o en tanques con malla fina y a temperatura adecuada según la especie. 17 grados para la trucha, 28 grados para la cachama o el chame. Buena aireación y agua circulante hasta la eclosión del huevo. Esto puede tardar horas o días. En el caso de la cachama, tarda apenas 18 horas. Es posible que en el caso del chame también sea un proceso relativamente rápido. Los tanques para el desarrollo embrionario, los vamos a ver el jueves, son unos tanques cilindro cónico, el agua ingresa por debajo y tiene una mallita en la superficie por donde escapa el agua, ¿no? La eclosión de los huevos, se libera la larva con el saco vitelino aún presente. La larva no comerá hasta que el saco vitelino haya sido absorbido, pero ya debe suministrársele comida pues tan pronto ocurra la absorción, empezará a alimentarse por sí sola. Alimentación de las larvas. Esta etapa es crítica, pues en ella se suelen concentrar el 90% de la mortalidad de la producción de larvas. De hecho, es lo que ocurrirá en la naturaleza, donde la mayoría de las larvas no alcanzará la etapa juvenil para reclutar en el ambiente donde están los adultos de la especie. Piensen que los peces tienen dos tipos de reproducción. O liberan los huevos al ambiente o los conservan dentro de su cuerpo y ocurre un cuidado parental. Son tres casos, ¿no? En el caso del caballito de mar, el macho conserva dentro de su cuerpo los huevos fecundados hasta que eclosionan y van a salir los caballitos ya en estado ya juvenil. La mayoría de los peces no ocurre eso, la mayoría de los peces liberan espermatozoides y óvulos al ambiente, donde ocurre la fecundación, y el cigoto se va a desarrollar en la columna de agua. Los peces suelen tener unas fecundidades altísimas. Una hembra de pargo puede producir pues varios millones de huevos en una sola puesta, ¿no? Pero entonces piensen que la mayoría de estos huevos no se van a desarrollar hasta juvenil, sino que van a morir, van a ser ingeridos como alimento, o las larvas van a morir producto de la falta de alimento. Muchas veces no es la falta de huevos, sino es la mortalidad de las larvas lo que condiciona el reclutamiento.
Cuando hay épocas de bondad de alimento, la cantidad de larvas que logran sobrevivir son mayores, porque hay más alimento simplemente. Cuando hay poco alimento, la mayoría de las larvas mueren y el reclutamiento que hay el siguiente periodo es muy pobre. Esto se ha visto sobre todo con especies como la pinchagua, que responde a fenómenos oceanográficos donde hay periodos de niños. La pinchagua se reproduce, los adultos están ya en existencia, pero durante un fenómeno de niño el agua se calienta, hay pocos minerales que surjan del fondo hacia la superficie y hay poca comida. Muchas de estas larvas van a morir de inanición y el reclutamiento luego de un año de niño suele ser muy bajo. La cantidad de larvas que quedan vivas son pocas, mientras que en un año de niña, pues todo lo contrario, es un año más frío de lo normal. Ahí la frialdad viene del agua que viene del fondo, que viene cargada de minerales y por lo tanto va a haber mucha comida. Entonces el reclutamiento va a ser mayor después de un año de niña. Pero entonces ustedes se dan cuenta que la alimentación de las larvas es un proceso en la naturaleza crítico y en las unidades de cultivo pues también. El posible alimento para larvas de peces, le habíamos también hablado de esto, se usan comúnmente náuplios de artemia, se ponen a eclosionar los huevos en agua de mar o en agua dulce. Estos animales responden igualmente, no importa qué condición se les ponga, ¿no? Ellos, mientras tengan agua a temperatura adecuada y aireación, ellos a las 24 horas, claro, en agua de 28 grados centígrados, si le ponemos agua a 10, a 15, pues va a tardar más en eclosionar. Pero lo importante es que no importa que sea agua dulce o agua salada, ellos van a eclosionar dependiendo de la temperatura. Los náuplios se producen y se alimentan enseguida, porque cuanto más tarda el náuplio en usarse, más energía pierde y es menos nutritivo. Los rotíferos, solos o alimentados previamente con microalgas seleccionadas por sus cualidades de proteínas y ácidos grasos esenciales, ¿no? Uno puede alimentar los rotíferos y con unas algas que uno escoge, dependiendo de la necesidad que tengamos. Cuando las algas están creciendo, ellos, como todo organismo microscópico, pasa por una etapa de crecimiento lento inicial, crecimiento exponencial y luego estabilización. El crecimiento de las microalgas sigue 3 etapas. Inicial de crecimiento lento, fase de crecimiento exponencial y finalmente la fase estacionaria donde no crece el cultivo debido a la acumulación de sustancias de desecho en el medio del cultivo y escasez de nutrientes. La concentración de proteínas es mayor en la fase de crecimiento exponencial y también la concentración de ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, omega 6, omega 9. En la fase estacionaria, por el contrario, las microalgas están sometidas a estrés y disminuye la concentración de proteínas y las grasas tienden a acumularse como reserva energética en forma de ácidos grasos saturados. Esta fase interesa para la producción de biocombustible a base de microalgas, porque los biocombustibles se producen mejor cuando el ácido graso está saturado, es decir, lo más parecido a la molécula de un alcano y no de un alqueno, que sería el ácido graso poliinsaturado. También bueno, ya habíamos usado esto, también se pueden usar copépodos cladóceros, cultivos de copépodos cladóceros. Los copépodos los podemos cultivar de distinto tamaño y dependiendo de la boca del animal, pues uno escoge un copépodo, un cladócera o una larva de molusco, nemátodos, oligoquetos tubifícidos. Los oligoquetos son como las lombrices de tierra, pero de acuáticos, no terrestres. Y dependiendo de la boca del pez, pues uno escoge cuál de estas opciones nos es más conveniente. Y para todo esto, pues hay desarrollado ya técnicas de cultivo bien establecidas. Les digo esto porque como la fase crítica es justamente la alimentación, es necesario contar con una serie de técnicas. Así que si en el momento que ustedes fueran a trabajar en una unidad de acuicultura de peces, tendrían que ya tener un bagaje de bibliografía sobre cada una de estas técnicas para que sepan ya que el profesor Burgos me está mandando un mensaje
Déjame leerlo. Dice... me dice que les hable. Él, como sabe que estoy dando esta materia, no, el profesor Burgos lo que nos dice es, recuerdan a los estudiantes que en Ecuador hay personas responsables que han introducido el bagre asiático, el cual es conocido como depredador. De este tema vamos a hablar en otro momento porque es demasiado importante para darle un tratamiento superficial. Vamos a continuar con la clase y en otro momento vamos a hablar de especies introducidas, aunque ya lo hemos discutido, por qué los países tienden a trabajar con especies introducidas y no con especies nativas. Y el bagre asiático, sobre todo el bagre que viene de Vietnam, ha sido introducido en Colombia, en Brasil, y hay países pues, donde se niegan a introducir. Vamos a dar las gracias. Ya, seguimos. Ya. Entonces les decía, en el momento que ustedes fueran a trabajar en una empresa de acuicultura de peces, tendrían que tener pues la bibliografía disponible de cómo producir copépogos, caudóceros, larvas de moluscos, etcétera, ¿no? Para saber en el momento de la necesidad que tengan a mano los procedimientos para lograrlo. También nos tendrán a nosotros, a sus profesores, estaremos, mientras estemos vivos, pues nos estaremos ayudando. Uno no se desprende de sus profesores nunca en la vida, salvo cuando mueren, ¿no? Así que, bueno, para eso también sus propios compañeros. Muchas veces ustedes tienen la relación entre ustedes como biólogos colegas, va a ser muchas veces más duradera que los matrimonios que uno tiene, ¿no? Yo tengo compañeros con los que me gradué de hace ya 45 años que nos conocimos, porque empezamos juntos en la universidad y todavía estamos en contacto. Algunos están ahí cerca de la Universidad de Puerto Viejo, en la UTM, otros están en Venezuela, otros están en otros países del mundo, pero conservamos la relación y
es muy útil porque muchas veces nos trancamos, tenemos un problema que no hayamos cómo resolver y le mandas un correo a tus compañeros y enseguida, si no lo resuelven, ellos te ayudan y buscan ayuda con sus colegas en la universidad donde estén trabajando o en la industria donde estén trabajando. Entonces, estas relaciones las van a conservar, igual que las he conservado yo, y las van a ayudar pues, a progresar en su trabajo como biólogos pesqueros. Por producción de alevines. Una vez que las larvas se alimentan y alcanzan una talla de 2 o más centímetros, se las puede pasar a estanques a la intemperie, que para que crezcan hasta unos 5 centímetros, cuando se los pasa a tanques o estanques de engorde hasta que alcanzan la talla comercial. Es decir, las larvas muy pequeñas se mantienen en las instalaciones de cultivo protegidas en tanques más o menos pequeños, porque las podemos atender que no le vayan a caer insectos que son particularmente dañinos, sobre todo los caballitos del diablo, que son terribles con las larvas, ¿no? Los nayas de caballitos del diablo, ellos muerden las larvas, quizás no se las coman porque no les caben en la boca, pero sí las muerden y las matan, ¿no? Entonces uno mantiene las larvas pequeñas en la instalación y luego que tienen unos 2 centímetros se pasan a estanques fuera para que alcancen una talla mayor, 5 centímetros, y luego se las pasa a las lagunas de engorde donde ya pueden estar hasta talla comercial, que puede ser 300 gramos, 500 gramos, dependiendo de la talla comercial de la especie respectiva. Vamos a tratar ahora los procesos especiales de reproducción. En el caso de las tilapias, como especie introducida desde África, en Ecuador y muchos otros países, el Ministerio del Ambiente obliga a que solo se cultiven machos como medida de prevención en caso de que escapen. En caso de que escapen no se pueden reproducir en el ambiente natural y desplacen especies nativas. Es una medida más de buenas intenciones que real, pues la reversión sexual de las hembras a machos alimentadas con testosterona mezclada en el balanceado no es completa y con frecuencia observamos reproducción en el laboratorio. Antes de ayer, uno de mis estudiantes, compañero de ustedes, Jonathan González, estuvo con la familia pescando en la desembocadura del río Puerto Viejo, cerca de Crucita, y me trajo unas tilapias. Me trajo 3 tilapias bastante grandes, lo cual evidencia pues, que la tilapia ya forma parte de la fauna manabita y se reproducen libremente. Pues. Esa tilapia escapó y allí pues se está reproduciendo. Entonces, estas medidas, si uno no quiere que las especies introducidas causen impacto, lo mejor es no introducirlas, porque la posibilidad de que escapen es muy alta, ¿no? En el caso de la cachama, que son especies de la Amazonía, es distinto porque ellas no se reproducen en el ambiente natural, salvo en los ríos amazónicos, por la situación que explicamos en la clase pasada del río continuo. Cuando ocurren esos fenómenos de desborde del río por inundaciones, durante la época lluviosa, ocurre la reproducción. Pero si eso no ocurre en los ríos nuestros, en los ríos de la costa, pues el animal nunca se va a reproducir. Entonces, aunque lo introduzcamos en los embalses como la Poza Honda, el animal va a morir de viejo, pero no se va a reproducir. Y eventualmente, pues el ambiente retorna a su condición natural. Pero las tilapias no es el caso. Los cíclidos sí se reproducen normalmente y igualmente el basa, como decía el profesor Burgos, el basa también se va a reproducir normalmente y eso pues conlleva a tener que tomar decisiones como ustedes les tocará tomar cuando estén trabajando, si los que trabajan en el Ministerio del Ambiente o en el Ministerio de la Producción, en la Subsecretaría de Pesca o Acuicultura, pues les tocará tomar decisiones sobre introducción de especies, ¿no? Y ver y medir las consecuencias, tomar medidas preventivas. En el caso de la tilapia, pues como medida primaria, se agrega testosterona en el alimento a una concentración determinada y se las alimenta a las larvas después que salen de la boca. Ellas son conservadas en la boca de los padres y luego que tienen cierta talla, pues se liberan los juveniles y ahí es cuando uno los recoge. En las lagunas de cultivo de tilapia, en la mañana pues se pasa un colador por la superficie del agua y se van recogiendo los juveniles que hayan sido liberados. Luego se los coloca en un tacho, se los lleva a un tanque
donde se los va a alimentar con el alimento concentrado con testosterona. Los machos van a permanecer como machos y las hembras van a pasar a machos. Pero ya les comenté que no todas las hembras van a pasar a machos y, o quizá, aunque lo hagan, es el hecho que hemos mantenido tilapias nosotros en el laboratorio o en la Universidad Técnica de Manabí también ocurrió que los profesores tenían juveniles de tilapia y eventualmente empezaron a tener juveniles nuevos, productos que se habían reproducido las tilapias que allí habían crecido, ¿no? En el caso de las truchas, se trata de crear individuos estériles por tetraploidía. Es decir, un individuo normal es diploide. Viene un juego de cromosomas, viene del padre y otro juego de la madre. Sin embargo, producto de tratamientos físicos como shock térmico o tratamientos químicos con sustancias que eviten la división celular, podemos producir individuos con más de un juego, con 3 juegos de cromosomas, con 4 juegos de cromosomas, que van a ser estériles. De manera que no dediquen energía a la reproducción, sino que solamente crezcan e incrementen en peso. Bueno, entonces aquí está esta bibliografía que ya les he ido pasando. Esta mañana les pasé la tesis que seguramente, seguidamente vamos a trabajar. Vamos a cambiar de posición. Buenos días, Maribel, Yuriel, Exxon. Vamos a aprovechar para pasar la lista. Ok. Entonces, John Anthony Alcibar. Joel Anchundia está, ¿verdad? Presente, biólogo. Ya, que no los oigo. Exxon está. Francia no está, ¿verdad? Denis Valeria. Jocelyn Bravo. Ronald E. Briones. Cristian Cedeño. Maribel está. Presente. Catherine Vanessa. Brian Delgado está. Presente, presente. Joan Alexander está. Nerú no está. Jonathan López está. Jonathan López. Ya, Nerú no está. Jonathan sí está. Yandri tampoco está. Yuriel. Yuriel está, ¿verdad? Presente. Sí. Eric Mendoza. Miguel Mendoza. Irina María. Beleida. Beleida está. Bueno, Ronald Rosado. George Michael. Guillermo Vélez. Y Catherine Yulex. ¿No hay más nadie? Ok, ¿hay alguien que esté presente que no haya nombrado? Luis Joel Delgado. Dijo el otro. Delgado, Luis Joel. Ok, listo. No, ya tenías la asistencia, Luis Joel. Bien, guardamos.
Ok, entonces estaba leyendo en el... Dígame si ven las fotos. Sí se ve, biólogo. Ok, estas son jaulas para cultivo de truchas en la provincia de Neuquén. Neuquén debe quedar al norte de Argentina, en la sierra. El agua tiene que ser pues menor a 15 grados, así que estamos hablando de unas... Bueno, vemos las chaquetas que tiene la gente, evidencia que es un sitio bastante frío. Aquí vemos la estructura de las jaulas, ven que son estructuras de metal con flotadores y de la cual pues penden las redes que vemos amarradas aquí, ¿no? Otra manera de cultivo son estos tanques de concreto donde el agua fluye en una sola dirección y vemos las truchas allí, estos animales de color negro oscuro en el agua, ¿no? Entonces dice, la cantidad y calidad del agua determina el éxito o fracaso de las actividades acuícolas, ya que la trucha es una especie muy exigente en este aspecto. Para la incubación es necesario un caudal de abundante agua a temperatura entre 8 y 11 grados centígrados y un mínimo de 5 miligramos por litro de oxígeno. Un pH de 6,6 a 8. En el año 2015 la producción total de trucha arcoíris alcanzó 1.455 toneladas. Los principales emprendimientos de cultivo se encuentran en todas las embalses, bueno, en la provincia de Neuquén y Río Negro. Se estima en forma conservadora que solo ocupa un tercio de su capacidad de carga, lo cual fue calculado en aproximadamente 3.400 toneladas. Las truchas de 240 a 280 gramos son las más requeridas por el mercado y tienen diferentes presentaciones, entero, sin espina o fileteado. Este último se comercia tanto fresco como congelado o envasado al vacío. El mayor mercado se concentra en la ciudad de Buenos Aires, seguido de Rosario y Córdoba, son las grandes ciudades de Argentina. En cuanto a la exportación, está cubierta con una sola empresa que vende filetes de trucha de 450 gramos a Estados Unidos. Lo que me interesa es lo que sigue. Las piezas de mayor talla, 1,5 kilos, son buscadas para la elaboración de productos ahumados. Los individuos de este peso son mayores de 1 año y representan un inconveniente productivo al madurar sexualmente. Esta maduración conlleva una disminución en la calidad de la carne y baja tasa de crecimiento al destinar energía y pigmentos para el desarrollo gonadal y producción de gametos. Los ejemplares, al entrar en etapa reproductiva, se vuelven más agresivos entre sí y consumen menos cantidad de alimento, lo que favorece la aparición de enfermedades e incluso la muerte de animales debido a su mala condición. La biotecnología aporta una herramienta para resolver este inconveniente, la producción de individuos triploides. Son denominados triploides los organismos que poseen 3 copias de cada cromosoma, aunque también pueden tener 4 tetraploides o más copias, pentaploides, hexaploides. Los individuos triploides son aparentemente estériles, y esto se debe a que durante la gametogénesis temprana, las células germinales comienzan el proceso de meiosis, pero el emparejamiento de cromosomas está impedido debido a la presencia de 3 cromosomas homólogos en lugar de 2. Esto se traduce en una suspensión del desarrollo gonadal. Por lo tanto, la energía metabólica y reservas nutricionales que tendrían que ser destinadas al desarrollo de caracteres sexuales son redirigidas logrando un mayor crecimiento somático. Mejora el factor de condición y aumenta el tejido aprovechable del cuerpo. Entonces, este trabajo ya lo tienen en su WhatsApp y la bibliografía pues también está, ¿no? De todas maneras, esta inhibición del desarrollo gonadal no se aplica totalmente a los machos triploides, ya que presentan testículos equivalentes a los de los machos diploides, pero su esperma es acuoso y con pocas espermatozoides, que presentan cabezas de tamaño mayor a lo normal y mayor variabilidad. En cambio, en las hembras solo se encuentran ovarios reducidos a cintas con cúmulos de ovogonias, pero no ovocitos primarios, signo de esterilidad. Por lo tanto, el engorde de hembras estériles presenta ventajas productivas al lograr piezas de mayor tamaño sin perder calidad de la carne, y no menos importante, el productor puede cosechar durante todo el año.
A partir de una experiencia realizada en el año 98 y 2000, se evalúa la rentabilidad y el rendimiento productivo de los triploides, al comparar truchas triploides todo hembra versus diploides todo hembra. Al final de este ensayo, se observó que los lotes triploides habían engordado 52% más que los controles, que el índice gonadosomático, porcentaje de peso total asociado a las gónadas, en el control, o sea, la diploide, era 14%, o sea, el peso de la gónada sobre el peso del animal representaba el 14% del peso, mientras que los triploides no era mayor a 0,5. O sea, eran unas hembras muy chiquitas y unas gónadas muy pequeñitas, lo que se traduce en un mejor rendimiento de la faena. También pueden ser usadas para abastecer pesquerías deportivas para grandes trofeos, ya que no presentan mortandad asociada a la reproducción. Por último, presentan una ventaja ecológica al disminuir el impacto ambiental que pueden causar especies no nativas si sus gametas se escaparan al ambiente salvaje, como ocurre con las cachamas. Es decir, que uno pudiera liberar truchas todo hembra en los embalses, en las lagunas naturales de los países, y eventualmente pues van a morir de viejas, no se van a reproducir. La poliploidía, 3 o más huevos completos de cromosomas, puede ocurrir naturalmente o puede ser inducida. Como los huevos de la mayoría de los peces son liberados al agua antes de su fertilización, es relativamente fácil acceder a las divisiones madurativas del mismo y a las divisiones tempranas del embrión. Existen distintas técnicas como choques de presión, hidrostática, utilización de agentes químicos como la citocalcina B o choques térmicos. Le elevamos la temperatura por unos minutos y la volvemos a poner a su temperatura normal. Este último es el más ventajoso al permitir el procesamiento de gran volumen de huevos con costos y riesgos muy bajos. Bueno, entonces vamos a ver cómo es la técnica para producir tetraploides. El resto lo pueden leer en el trabajo, pero lo que me interesa es la... Bueno, aquí ven un problema que surge es, bueno, ¿y cómo sabemos que tuvimos éxito, que produjimos animales tetraploides? Entonces, una de las maneras, vamos a ver si lo explican aquí arriba. Para diferenciar individuos diploides de triploides, existen varias técnicas. Las más confiables son las que pueden medir directamente la cantidad de ADN, citometría de flujo, espectrofluorometría o microdensitometría. Para muchos laboratorios llevar a cabo estas prácticas es imposible por el costo de los equipos requeridos. Otra técnica de determinación directa es a partir de observación y conteo de cromosomas. Ver figura 5, esta técnica requiere mucho trabajo, lo que hace solo aplicable para poca cantidad de peces. Bueno, aquí vemos los cromosomas y habría entonces que parar la división con colchicina y montarlos, teñirlos con hematocilina de bocina y contar los cromosomas. Pero esto es pues mucho más laborioso y dice, las técnicas más utilizadas para determinación de diploidía son a partir de métodos indirectos como la cuantificación de nucleolos o la medición del núcleo eritrocitario. Es decir, se toma una muestra de sangre y se mide el tamaño del núcleo en el eritrocito. Los eritrocitos de peces, a diferencia de los nuestros, tienen núcleo. Nuestros eritrocitos no tienen núcleo. En el caso de los mamíferos. Determinación de diploidía por cuantificación de nucleolos. Esta técnica se basa en la relación existente entre el número visible de nucleolos y el número de cromosomas. Fue descrita por Chefa y Liasova en el año 80 y adaptada a los salmónicos por Phillips. Pone en evidencia los NOR, zonas donde se encuentran grupos de ARN ribosomal responsables de la organización de los nucleolos que son activos durante la interfase. Los nucleolos están constituidos por gran cantidad de ARN ribosomal, es decir, que el nucleolo es donde surgen los ribosomas.
Esta técnica solo es útil para especies que posean un locus enorme, como es el caso de la trucha arcoíris, y se realiza a partir de tejidos embrionarios, por lo que es necesario el sacrificio del animal. Tiene como ventaja que permite estimar la ploidía del lote antes de su eclosión. Entonces aquí vemos los diploides, vemos que él tiene 2 núcleos, dice los tetraploides, vemos los 3 nucleolos y el núcleo del eritrocito. La verdad que a la derecha vemos eritrocitos de peces, ¿no? Arriba diploides normales, al medio triploides y abajo tetraploides. Ven que tienen 4 nucleolos, y la relación entre el tamaño del núcleo y el eritrocito cambia. Aquí no lo podemos apreciar bien porque habría que medirlo. Entonces, a partir de la aplicación de un shock térmico, también se pueden producir tetraploides al inhibir la separación de citoplasma de la primera división mitótica del cigoto. Este suceso ocurre a las 5 horas después de la fecundación. Perdón, UTA significa unidades térmicas y tiene que ver con cantidad de grados centígrados y duración del shock. El éxito de esta técnica es el siguiente variable entre ensayos de 0 a 16 porcentaje individuos tetraploides hasta 66,67 aplicando tiempo y temperaturas similares. De todas maneras, las pérdidas durante la incubación son altas, en todos los casos alcanzan hasta 40% de pérdida de huevos. Entonces, vemos cómo aquí en esta imagen, arriba es el desarrollo normal de un ovocito. El espermatozoide llega, penetra y le introduce pues un juego al huevo. Antes de la división, este juego se duplica y luego ocurre la repartición de cromosomas y procede a un individuo diploide, ¿no? Sin embargo, cuando se aplica el shock térmico, no ocurre la división, sino que el cromosoma, no ocurre la separación de los cromosomas después que se han dividido, después que se ha duplicado, y tenemos entonces los 3 juegos de cromosomas. También pueden producirse con el mismo shock térmico individuos tetraploides como lo vemos aquí. Así que vamos a tener algunos individuos son triploides, otros son tetraploides. Entonces vamos a ver cómo es el procedimiento que usaron estos muchachos para obtener los triploides. Ok, ellos anestesiaron las truchas, luego que están anestesiadas, les exprimen, las truchas están maduras, obviamente, exprimen el vientre con cuidado y obtienen los óvulos, como estamos viendo en esta imagen. Igualmente hacen con los espermatozoides. La foto de los espermatozoides no la muestran. Luego ocurre la fecundación, como les expliqué antes, y vamos a ver el esquema que es más claro que el texto. Ok, entonces tienen los huevos, ellos están normalmente a 8 grados, esa es la temperatura donde estaban los reproductores. Ellos entonces toman varios huevos de huevos, los colocan en unas bandejitas de malla de mosquitero, y luego los van a someter a 12 grados centígrados, se les sube la temperatura a 4 grados y lo dejan por un tiempo variable. ¿Cuánto tiempo los dejan? Bueno, unos a 4 horas, otro a 4.25, 4.50, 4.75 y 5 horas. El testigo no lo someten a calentamiento. Luego, seguidamente, lo meten al siguiente shock térmico, que es pasarlo a 28 grados centígrados. Esto es una temperatura sumamente alta. La trucha no es capaz de sobrevivir a más de 22. Pues los huevos se colocan a 28 durante unos minutos, 15 minutos. Los dejan a 28, luego los vuelven a colocar a 8 y ahí los van a dejar en el proceso de incubación. Vamos a ver las figuritas. Ven las bandejitas. Los tubitos que están viendo son
aire, ¿no? Una aireación. La trucha requiere pues una aireación muy alta para poder sobrevivir. Entonces, de esta manera, ahí tienen. Luego incuban los huevos en una bandeja, aquí los ven, y los huevos muertos son los blancos, ¿no? Que los van separando uno a uno con una jeringa. Y luego dice que cuando se alcanzó el estado de uvas con ojos, o sea, a los 28 días, la larva empieza a desarrollar los ojos y tiene el notocordio y algunas estructuras corporales. Se realizó la maniobra conocida como picking, que consistió en limpieza, eliminación de ovas muertas que se diferencian fácilmente por su color blanco. Otra práctica que se lleva a cabo con los baños son los baños con formol. Se usa una concentración de formol muy pequeña, 2 mililitros de formol al 40% por litro. Durante 15 minutos, con caudal detenido, se separa el flujo de agua para poder visualizar la dispersión. Se agregó al formol el colorante rojo amaranto. Tanto el picking como los baños de formol son utilizados para combatir la saproleinia. Saproleinia es un hongo que le crece a los hongos, a los huevos, y por eso hay que eliminarlo. También se eliminan la bacteriosis. Ya. Entonces, para saber si obtuvieron el porcentaje de poliploidía, pues agárralos después de 28 días que las larvas ya tienen los ojitos, las larvas, digo, el embrión, se tiene una ploidía por cuantificación de nucleola a partir de la tinción del núcleo de plata, del nitrato de plata, ¿no? Los huevos luego de ser muestreados fueron fijados en solución en coloma. Este medio vuelve blanquecino al embrión, facilitando su observación y manipulación. O sea, se disectó, se trajeron los embriones para luego ser pasados a tubos de Eppendorf numerados. Bueno, la verdad que me está afectando la garganta de nuevo. Tengo miedo de perder la voz nuevamente. Bueno, lo importante es que hacen la disección, tiñen con nitrato de plata y cuentan la cantidad de nucleolos que tienen los huevos fijados, las células fijadas, y se sabe pues qué porcentaje de individuos tenían los tetraploides o los triploides, contando los nucleolos. Es una técnica pues bastante sencilla en comparación con las otras que se describieron, ¿no? Sí, no, lo que dice es que luego se puede tomar, uno puede medir en individuos adultos o individuos juveniles, ya nadando, puede tomarles una muestra de sangre, hace la fijación de la sangre y la tiñe y se puede ver el núcleo y se mide el núcleo y se sabe por el tamaño si es un animal tetraploide, diploide o triploide, diploide o tetraploide, por el tamaño del eritrocito.
Bueno, el resto lo pueden leer si les interesa. Ya la tienen la tesis ustedes en su WhatsApp. ¿Algún comentario que quieran hacer? Eso, ¿qué te pareció la técnica? Jason, Jason creo que tiene problemas de micrófono. Anoche les pasé la dirección de un libro que pueden bajar gratuitamente del internet, producido por un instituto promotor de la agricultura en Colombia. Si logro que me abra, se los muestro. Dime si se ve, Joan. Sí se ve. Entonces no me quiere recoger la imagen para poder verla más grande. Ya. Ok. Entonces, la foto debe ser muy bonita, pero como es una fotocopia, pues, pero bueno, es lo que está disponible, ¿no? El libro es del año no es muy reciente, creo que es del año 2001. 2001, correcto. Pero tiene una cantidad de temas bien interesantes y por eso se los mandé. Primero, porque es un libro bastante completo y está en castellano. Sin embargo, también les pasé una dirección donde pueden bajar libros en inglés. En inglés van a conseguir lo que les dé la gana. Pero yo sé que ustedes son flojos para leer en inglés. Pero bueno, esa flojera es un problema temporal. Eventualmente hablarán inglés o podrán leerlo con más facilidad y podrán tener una biblioteca extensa de libros en inglés. Permítame un momento. Entonces tenemos en el libro pues la parte que suelen tener todos los libros de acuicultura, pues, consideraciones generales sobre la acuicultura, igual que hicimos en nuestro curso, lineamientos económicos para la formación de proyectos, la calidad del agua, construcción de estanques, nutrición y alimentación de peces, enfermedades, lo vamos a ver la próxima semana, bases fisiológicas de la reproducción, lo que estamos estudiando ahorita. Ahí tenemos mecanismos de reproducción de peces, anatomía macro y microscopía de las gónadas, desarrollo de los productos sexuales, control de neuroendocrina de la reproducción, influencia ambiental, inducción de la puesta, inducción hormonal, citogenética aplicada a los peces, como estamos estudiando hoy, la producción de tetraploides y triploides, manipulación cromosómica aplicada a la piscicultura, mejoramiento genético en la acuicultura, cómo se hace la selección de individuos como reproductores, principios básicos de la criopreservación de esperma, o sea, así como se preservan espermatozoides y óvulos, uno puede hacer con los peces igual, ¿no?
y lo conserva y puede eventualmente pues conservar nitrógeno líquido a menos 80 grados centígrados y luego una vez que llega, alcanza temperatura ambiente, pues se vuelve a poner activos, ¿no? Cultivo de camarón de agua dulce, Macrorhizium rosenbergi, cultivo de tilapia, aspectos básicos del cultivo de trucha, cultivo de cachama, experiencia de cultivo de peces ornamentales, peces en jaulas, policultivos de peces en corrales, donde podemos mezclar camarones y peces, o peces de distinta naturaleza, algunos peces detritívoros, otros peces herbívoros como cachama y lisa, piscicultura integrada a otras actividades agropecuarias, el uso de policultivo, acuaponia, donde cultivamos vegetales y peces. Parámetros técnicos y económicos para un proyecto piscícola rentable, y creo que ahí termina, ¿no? Entonces, como ven, es un libro bastante completo, que tiene muchas más cosas que los libros normales de piscicultura, porque tiene casos de estudio que pueden ser muy útiles en nuestro país. No tiene chame, por ejemplo, pero chame ni tiene paiche. Pero bueno, por lo menos tiene cachama, tiene trucha, que son especies que se dan aquí en Ecuador, y eventualmente pues ustedes producirán libros como este, ¿no? Bien. Algo que les quería mencionar era el policultivo. Cuando tenemos... Entonces dice, los mecanismos de reproducción en los peces son muy variados, presentándose por lo menos 3 modelos diferentes. Bisexual o gonocorístico, es decir, animales que son o machos o hembras; partenogénesis, animales que son capaces de reproducir sin fecundación; y hermafroditismo, como los meros. Todos los serráneos son hermafroditas, pueden ser hermafroditas secuenciales como el camotillo. Los camotillos que hemos estudiado en la facultad tienen gónadas macho y hembra en la misma gónada y activas, se producen espermatozoides y óvulos simultáneamente.
Sin embargo, muchos autores incluyen la hibridogénesis y superfertilización dentro de los mecanismos reproductivos. Se sabe que existen especies que se reproducen de manera continua, cíclica, anual o estacional, o única a lo largo de su vida, y que el grado de fecundidad de los peces y la duración del periodo de puesta también varía según las especies. Sí, en el caso de la hojita que estudió Yeltsin Pluga, un compañero de ustedes que ya se graduó, él encontraba que tenía 2 periodos de reproducción. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo se les ocurre que podemos determinar cuántas veces se reproducen los peces? ¿Se les ocurre cómo podemos medir Maribel, si te fuera a asignar ese trabajo, como No usualmente, sé. no, lo tenemos que deducir. Si te dijeran la especie X va a ser explotada, pero la manía del Ministerio de Producción es poner vedas. Pero ¿cuándo suelen poner las vedas? Hola. Ajá, dígame. Las vedas ¿Se escucha, no? se escucha, claro. Ah, ya, las vedas son impuestas en épocas de reproducción. Ajá, correcto. Entonces, ¿y por qué? O sea, ¿por qué en la época de reproducción? Para que el animal que se va a explotar siga reproduciéndose, siga habiendo más especies y no haya ese, ¿cómo se diría? Ese nivel de escasez, ¿cómo se diría? Para no sobreexplotar la especie. Claro, pero lo que estás haciendo es que tú paras la explotación. Dígame si se ve. Ya, les voy a mostrar la tesis de Yeltsin Pluga. ¿Ven la línea azul? ¿La ven? ¿A la izquierda? Sí. Ok, Yeltsin trabajó con la hojita. La hojita es un caránguido, les muestro la hojita. Algunos de ustedes lo conocerán, es un animal pequeñito que se explota. ¿Se ve? Sí. Ok, la hojita es un caránguido del mismo grupo del guayaipe, del trachurus, el jurel, y el guayaipe, la bacarita, el jurel. Ok, entonces Yeltsin todos los meses iba a Playita Mía, compraba un grupo de hojitas, extraía la gónada, machos o hembras, y en este caso son para ambos, ¿no? Peso de la gónada, de macho y de hembra, y mensualmente, ¿no? Desde el mes de abril hasta el mes de noviembre, iba todos los meses, podía ir varias veces al mes, porque a veces no conseguía. Entonces les traía la gónada, la pesaba y pesaba el animal. Y dividía el peso de la gónada entre el peso del animal y le da un porcentaje. Eso se llama índice gonadosomático. El anaranjado o el amarillo, el beige, es el índice gonadosomático. Vemos que se presenta un periodo alto en el mes de abril, es decir, seguramente los animales empiezan a reproducirse entre
enero, febrero, para que cuando abril ya viene bajando, y el mínimo es en mayo, ¿no? Y luego tenemos otro periodo alto en julio. Entonces, este animal se reproduce al menos 2 veces al año, ¿no? A comienzos de año y a mediados de año. El azul indica el índice hepatosomático. El azul, él tomaba el peso del hígado, lo dividía entre el peso total del animal y obteníamos esa. Ahora, ¿por qué creen ustedes que da una relación inversa? Porque cuando la gónada está madura, llena de huevos, el índice hepatosomático está muy vacío, muy pequeño, ¿no? Por el consumo de energía y nutrientes. Claro. Entonces, el hígado aquí estaría actuando como un órgano de... En el hígado nuestro, ¿qué sustancia se acumula como reserva energética? Igual en los peces, ¿no? Maribel, ¿no te acuerdas? Cuando consumimos mucho arroz, mucho carbohidrato, nosotros usamos los carbohidratos como fuente energética, pero cuando no nos hacen falta y hemos ingerido muchos carbohidratos, el hígado lo acumula en forma de glucógeno. El glucógeno es como un almidón, una molécula muy grande con muchas moléculas de glucosa que permite ser almacenada sin causar mayor impacto osmótico. O sea, no conlleva la acumulación de mucha agua en la célula donde se acumula el glucógeno. Entonces, en los peces funciona igual. Entonces, el hígado acumula grasa y acumula glucógeno, y durante la época de que el animal no se está reproduciendo, vemos cómo, empecemos en abril, vemos cómo el índice hepatosomático va subiendo, alcanza su máximo en mayo y luego empieza a bajar en la medida que el índice hepatosomático va subiendo. Es decir, el animal está usando energía acumulada en el hígado para producir huevos. Una vez que alcanza el máximo en el mes de julio, el hígado está más pequeño y el animal desova, y otra vez el ciclo se repite. El animal empieza a acumular reservas en el hígado hasta que alcanza su máximo en noviembre y luego comienza a bajar en la medida que van produciéndose los huevos, ¿no? Entonces, esta imagen les revela cómo podemos nosotros medir cuál es la época de reproducción de un individuo. Tenemos que ir todos los meses o bimensual al menos, pero no puede ser un periodo muy espaciado porque vemos que el periodo reproductivo en este animal puede durar pocos meses. Es así, si lo hacemos trimestral, cada 3 meses, pues puede que nos perdamos el periodo reproductivo, porque no muestramos ni en mayo ni en junio, sino que muestramos en agosto. Entonces nos hemos perdido, muestramos en mayo, no muestramos ni en junio ni en julio, muestramos en agosto. Entonces, prácticamente nos va a decir que el animal no se está reproduciendo ni en mayo, ni en junio, ni en agosto. Y nos perdimos el ciclo reproductivo que duró 2 meses. Por eso es que hay que ir con la mayor frecuencia posible para medir el tamaño de la gónada y expresado como en relación al peso total del animal. ¿Esto se entendió? ¿Se entendió eso? Sí, biólogo, se entendió. Ok. Otro factor que se usa mucho para conocer el estado de reproducción de los animales es el índice de condición o el factor de condición K, que es el peso del animal expresado en función del peso teórico. El peso teórico es una función de la longitud elevada al cubo. Recuerden que la relación longitud-peso, vamos a ver si la tenemos aquí. Ajá. Aquí vemos
el peso eviscerado aquí vemos el peso total. Vemos que el longitud contra peso total, y aquí longitud contra peso eviscerado, o sea, sin víscera. El exponente 3,07, aquí el exponente 3,12. Hay diferencia significativa entre esos exponentes. ¿Por qué se usa el peso eviscerado? Porque si el animal comió, me va a dar un peso de la comida que tiene en el estómago. Si yo lo eviscero, me va a dar el peso, un peso más real, ¿no? Aquí es el peso total con comida, con gónadas, con todo, ¿no? En ambos casos, pues vengo una relación potencia. Y el exponente es cercano a 3. Entonces, el índice de condición, yo lo puedo usar usando el 3,12 o lo puedo usar 3. Usualmente se usa 3. Entonces, yo expreso cómo varía el peso del animal a lo largo de los meses en función del peso teórico. Durante la época reproductiva, vemos el mes junio, el peso del animal es mayor que el peso normal en época no reproductiva. 8, 9, 10, el animal no se está reproduciendo y tiene un peso más estable, pero cuando la gónada está llena, me da un peso alto. Entonces, el mes de abril y el mes de junio, yo tengo que el índice de condición es elevado y puedo sospechar que es elevado porque la gónada está influyendo de manera más importante en ese parámetro. O sea, tengo el peso del animal más el peso de los huevos. Entonces, este índice es menos preciso que el que estamos viendo acá. El índice gonadosomático. Ok, entonces debemos entender que un mecanismo para determinar la época reproductiva es ver cuándo el animal está maduro. El hecho de que el animal esté maduro no necesariamente significa que el animal va a desovar en ese momento. Les preguntaba por qué se pone la veda en el momento de la reproducción y sobre todo se coloca en el momento del desove. La gónada puede ir incrementando de tamaño y extenderse por varios meses. Disculpa que puse el ventilador y me resfrié. Entonces, ¿cuándo nos interesa dejar de pescar? Cuando tenemos los animales desovando. Es decir, si los animales empiezan en estadio 1, en estadio 3, la gónada ya empieza a acumular. Ya vamos a ver. Entonces, si el periodo de reproducción se tiene por varios meses, el animal empieza a llenar la gónada de huevos, pero nosotros tenemos una serie de categorías del estado en que están los huevos. Los huevos pueden ir madurando, pueden ir incrementando en tamaño, el huevo se va a producir y va a empezar a acumular vitelo. En la medida que el animal el huevo va creciendo, llega un momento en que está en condiciones adecuadas para el desove, y eso lo llamamos estadio 4. Es decir, el estadio 1 es un animal que no está maduro.
o que no está en periodo de reproducción. 2, la gónada empieza a llenarse de huevos o de espermatozoides. 3, va aumentando. 4, la gónada llega a su nivel máximo y el animal está a punto de desovar. Entonces, cuando yo abro los animales, veo que tiene el vientre con gónadas grandes, huevos identificables, huevos grandes, y sabemos que entonces es cuando podemos exprimir las truchas, como vimos en la foto de la tesis de las muchachas de Neuquén. Entonces, en esas condiciones uno pudiera exprimir el animal y obtener huevos y espermatozoides. Entonces, ¿cuándo me interesa poner la veda? Las vedas no pueden ser muy prolongadas porque causamos un impacto social muy grande. Entonces, uno le interesa poner en el momento más preciso del año, que es cuando los animales están desovando, cuando tenemos la mayoría de los animales en estadio 4. Entonces, puede que el llenado de la gónada se extienda por 2 o 3 meses, pero a mí me interesa concentrar la veda en el momento en que las gónadas están a punto de desovar, los animales están a punto de desovar y ahí pongo la veda. La veda puede durar unos días, puede durar unas semanas. El tiempo, pues, es importante. Ahora, hay especies donde el periodo reproductivo cambia. A veces se da en un momento del año, otras veces en otro. Entonces, uno puede llegar a acuerdo con los pescadores, decir, bueno, esta especie que van a explotar va a tener una veda de 3 semanas, pero no sabemos cuándo precisamente la vamos a poner. Pero sí sabemos que, por ejemplo, va a coincidir entre el mes de agosto y septiembre. Entonces, ¿cuándo empieza la veda? No lo podemos precisar desde el año anterior, porque eso lo va a condicionar el desarrollo de las gónadas en la población explotada. Pero en el momento que surja, el Ministerio de la Producción va a decir, esta especie a partir de tal día no va a poder ser explotada durante 3 semanas. Entonces los pescadores ya saben que ese periodo no van a pescar, que tienden a dedicarse económicamente a otra cosa, usualmente le dan mantenimiento a los artes de pesca, a los botes, o idealmente, ¿qué deberían hacer? Dedicarse a pescar otras especies, porque necesitan producir alimento, necesitan producir dinero para poder sobrevivir y alimentar a sus familias, y entonces, en ese sentido, a veces las vedas son prolongadas. La veda de la langosta, por ejemplo, la veda de la langosta dura 6 meses. O sea, yo puedo explotar langostas durante 6 meses del año, los otros 6 meses le está vedado el recurso. A veces la veda del camarón también. Hay países donde se está vedado el camarón durante un periodo muy largo de tiempo. Todo va a depender de cómo se decida manejar el recurso. La veda yo pienso que debería ser el último recurso que uno use por el impacto económico que causa a las poblaciones de pescadores. Pero es muy cómodo. Yo cierro la explotación y se acabó. Y no permito la circulación de biomasa de esa especie por las carreteras. Entonces es muy cómodo para el administrador aplicar vedas, pero hay otros mecanismos más complicados, pero de menor impacto social, como las cuotas. Uno pudiera definir, aunque no es motivo de esta asignatura, pero vemos que las vedas están asociadas a la reproducción, que es el tema que estamos estudiando. Entonces, les decía que uno pudiera establecer cuotas de explotación. Uno tiene los distintos recursos, se evalúa la productividad del recurso año a año y uno sabe que yo puedo extraer un porcentaje determinado, por un 40% de la biomasa. Entonces esa es la cuota que yo fijo para extraer Pinchagua. Estimo la biomasa al principio del año, dice que tengo 100.000 toneladas. 40%, 40.000 toneladas. Esa es la cuota de este año. Entonces, disculpe, voy a abrir la puerta. Sí.
de un familiar de viaje y le tuve que abrir la puerta. Bueno, entonces, les decía, si la Pinchagua, vamos a establecer una cuota del 40% de la biomasa presente en un momento del año, a comienzos de año se estima que hay algo de 100.000 toneladas, fijo la cuota en 40.000, reparto la cuota entre las caletas pesqueras que se dedican a la Pinchagua, porque el recurso tiene que ser asignado de una manera controlada. No cualquiera que quiera venir a pescar Pinchagua lo puede hacer, porque si no, imagínate, se nos vuelve un relajo la situación. Yo tengo que tener control de quiénes están explotando los distintos recursos. Hay recursos que no se les asigna un permiso especial, pero sí tengo que tener un permiso de pesca. Ok, entonces la cuota está asignada a esas 40.000 toneladas y una vez que se llega a cubrir la cuota, se cierra la pesquería. Y los pescadores entonces se dedican a otros recursos. Así se hace en muchos países. Aquí en Ecuador no se usa. Aquí todo lo trabaja a base de vedas y realmente uno de los motivos de crear la maestría en gestión pesquera era enseñar a los biólogos pesqueros del Ecuador cómo manejar distintas técnicas de manejo de recursos que permitan causar menos impacto durante las campañas, durante las medidas de conservación de la explotación de los recursos. Por ejemplo, vedas. Vedas es lo que ya tenemos, es lo que yo quisiera que se sustituyera por otros mecanismos más complicados, pero menos impactantes económicamente. Bien. No consigo el libro ahora. Disculpen, que llega mi familia con el radio a todo volumen. Ok, entonces continuamos con el libro colombiano. Dice, se sabe que existen especies que se reproducen de manera continua, cíclica, anual o estacional, o única a lo largo de su vida, y que el grado de fecundidad de los peces y la duración del periodo de puesta también varía según las especies. Entonces ya vimos que la hojita tiene 2 periodos de reproducción, pero fíjense que la gónada nunca estuvo en 0. Siempre la gónada estuvo de alguna manera produciendo huevos, en el caso de la hojita, y pudiéramos decir, la hojita se reproduce todo el año, pero tiene 2 periodos de mayor intensidad reproductiva, que lo vamos a encontrar en muchas especies. En resumen,
se podría afirmar que en los peces existen todos los mecanismos reproductivos existentes en la naturaleza y que inclusive hay algunos que son exclusivos para este tipo de animales. La clasificación más común incluye los siguientes mecanismos. Bisexual, o sea, animales machos y hembras. Está presente en la mayoría de las especies y corresponde al mecanismo en el cual los gametos sexuales se desarrollan en individuos machos y hembras separados. Dentro de esta modalidad se puede citar principalmente 3 tipos, aunque en algunas ocasiones es común encontrar clasificación de un cuarto tipo de reproducción. Los tipos de reproducción incluidos en este mecanismo según Soler son ovoparidad. Los productos sexuales son fertilizados dentro de la madre, mientras que el desarrollo embrionario tiene lugar fuera de ella. Ovuliparidad. Tanto la fertilización como el desarrollo embrionario son externos. Es decir, el animal libera los óvulos al exterior. Ovoviviparidad. El desarrollo embrionario, al igual que la fertilización, se lleva a cabo dentro de la madre, sin embargo, el nuevo individuo es liberado al exterior, aún dentro del huevo. Viviparidad. Con similares características al anterior, con la única variación de que se obtienen individuos ya desarrollados y al nacer pueden nadar libremente e ingerir su propio alimento. Mientras se sucede el desarrollo del embrión, este depende nutricionalmente de la madre. Este es el caso de los tiburones. El tiburón tiene una fecundación interna y hay una pseudoplacenta que va a permitir que el embrión se vaya nutriendo y eventualmente pues sale el tiburón o la raya en estado avanzado de desarrollo. Hermafrodita es un tipo de intersexualidad caracterizado por la presencia de los dos sexos en un solo individuo, el cual, en caso de poderse autofecundar, se llamará hermafrodita verdadero. El hermafroditismo puede ser simultáneo o secuencial. En el primer caso, las estructuras femeninas y masculinas se presentan en un mismo individuo a la vez, mientras que en el segundo caso, el secuencial, se refiere a un organismo protándrico. O sea, protándro significa primero macho, cuando el pez funciona primero como macho, o protogénico, cuando su primera función es realizarla como hembra. En el caso de los serránidos, que es una familia hermafrodita, los camotillos eran hermafroditas simultáneos. Partenogénesis consiste en el desarrollo de un óvulo sin fertilización. En verdad se debería hablar de ginogénesis, y sería el mecanismo mediante el cual una hembra se aparea con un macho de una especie afín, pues Sila formosa, por ejemplo, pero el espermatozoide cumple con la función de iniciar el desarrollo en el óvulo, pero no participa en la herencia para el nuevo individuo. Por este motivo, la descendencia siempre será de hembras, las cuales serán triploides y no presentarán características alguna aportada por su padre. Hibridogénesis es el mecanismo mediante el cual el óvulo de una hembra es fertilizado por un espermatozoide de una especie afín, el cual mediante fusión de gametos puede originar un híbrido verdadero que originará una descendencia de hembras diploides. En este caso es la cachama, el Colosoma macropomum, y la cachama negra, que es la Colosoma macropomum, con el Piaractus brachypomus, que es la cachama blanca. Se usan los espermatozoides de uno y los óvulos de la otra para producir un híbrido, que es como en Venezuela lo llaman morocoto a la cachama blanca, el híbrido lo llaman cachamoto. Entonces se toman, los cachamotos son estériles. O sea, yo puedo tener individuos igual que la mula, por ejemplo. Yo mezclo caballos y burros y obtengo mulas, pero la mula es estéril. Igualmente el cachamoto es estéril, pero es un individuo que tiene lo que se llama una heterosis, producto de que son dos especies combinadas y tiene unas características de crecimiento, de tamaño más favorables que lo que tienen los individuos, las especies de origen. Un cachamoto crece más rápido y alcanza mayor talla que una cachama o que un piaracto. Superfertilización es un mecanismo exclusivo de los peces teleóstos y consiste en que se lleva a cabo una fertilización interna a una hembra, la cual puede almacenar el esperma en su ovario por periodos de tiempo relativamente largos, pudiendo fertilizar varios lotes de ovocitos con el esperma allí almacenado. Esto se ve más en insectos, ¿no? La hembra, por ejemplo, de la abeja o las hormigas, la hembra
copula con muchos machos y acumula el espermatozoide y luego va a fertilizar progresivamente los óvulos para formar las obreras en la colonia de hormigas o en la colonia de abejas. En el caso de los peces, pues no conozco ninguna especie que lo haga, ¿no? Pero aquí lo está describiendo. Bueno, cuando ustedes disectan un pez, cuando vayan a hacer, vayan a cocinar peces, aprovechen ya, lamentablemente pues no tenemos laboratorio, si no lo haríamos en el laboratorio, compraríamos varios peces y haríamos la extracción y verían entonces dónde está la gónada, cómo diferenciar la gónada del hígado, del estómago, del intestino, del corazón. O sea, no es fácil, no es así directo, ¿no? Que uno abre el animal y distingue todo. Hay que entrenarse. Cuando la gónada está madura, es evidente, porque llena una buena parte de la cavidad gastrointestinal. Pero cuando la gónada está en estadio 1, es bien difícil conseguirla. Y saber si es macho o hembra, pues no se puede. Muchas veces lo llamamos individuos indiferenciados, ¿no? Entonces aquí vemos que el 1, en este caso, parece un bocachico. El 1 es una gónada bastante oscura. El ovario. 2 dice que es el riñón. 3 el oviducto. 4 el poro urinario. Y papila y poro genital. 5. Muchas veces diferenciar el testículo de un ovario es difícil. A veces lo distinguimos por el color, pero no siempre resulta práctico. Muchas veces tenemos que trabajar con el corte. El ovario suele ser más ovalado cuando hacemos un corte y el testículo más triangular. Va a depender de la especie. Entonces, el ovario suele tener colores más amarillentos, más rosaditos, colores más intensos, mientras que el testículo suele ser más blanquecino. Pero le digo, estos son estrategias que va a depender mucho de la especie y a veces no hay más remedio que cortar, hacer un corte histológico y ver al microscopio después de teñir para saber si era un ovario o si era un testículo. Aparece el corte de un ovario, ¿no? Dice, el folículo ovárico de los teleotos es relativamente simple. En fase temprana del desarrollo, los ovocitos están rodeados por una capa de células foliculares. A medida que crece, las células foliculares se incrementan y diferencian para formar una capa folicular continua y unicelular llamada granulosa, separada del ovocito por el tejido conectivo del estroma que se organiza formando una teca o envoltura folicular externa. Ambas capas están separadas por la membrana basal. Entonces veamos aquí el ovocito, vemos que
externamente tenemos una célula especial de la teca, que no es más que un tejido epitelial que recubre el ovocito. Aquí tenemos la zona pelúcida, la célula granulosa, que es donde van a surgir los óvulos. La membrana basal, el capilar, por donde surgen muchos capilares. Piensen que el ovocito tiene que recibir mucha sangre para ir formando el vitelo. Entonces, vamos a ver que en la medida que el ovario va madurando, la cantidad de capilares se engrosan y un ovocito maduro pues, está lleno de capilares y de venas. Como la mayoría de los vertebrados inferiores, el crecimiento del ovocito es largo y el aumento de tamaño considerable. El proceso de crecimiento primario continúa durante toda la vida de los peces que desovan repetidamente y los ovocitos previtelogénicos, así que no han formado vitelo todavía, están presentes en el ovario durante todo el año. En general, cada año se forman nuevos ovocitos, como consecuencia de las divisiones ovogoniales, de manera que los ovocitos de nueva formación no maduran hasta el próximo año. Una vez finalizadas las divisiones ovogoniales, el ovocito no posee más inclusiones que una célula somática cualquiera y se distingue por las transformaciones que tienen lugar durante la vitelogénesis, o sea, la acumulación de vitelo. El conjunto de acontecimientos que tienen lugar en el ovario se puede resumir así: transformación de ovogonias en ovocitos, multiplicación de ovogonias por mitosis, transformación en ovocitos, primera división meiótica. Vitelogénesis endógena o exógena, maduración, clarificación del vitelo, migración del núcleo, ovulación, expulsión del ovocito fuera del folículo, atresia, rotura de la zona radiada, formación de cuerpos atrésidos. No todos los ovocitos maduran. Hay algunas células, no todos los óvulos llegan a madurar y hay algunos que se atrofian. Eso se llama óvulos atrésicos y se reabsorben. Entonces vamos a ver que en una gónada madura, vamos a ver algunos óvulos listos para ser expulsados y que ocurra la fecundación, mientras que otros están reduciéndose en tamaño y son individuos atrésicos. Bueno, no vamos a narrar esto. Esto lo pueden leer en el libro. Pero yo sí quisiera que este tema completo del capítulo de reproducción de peces se lo leyeran previo a la conferencia de la profesora Ani Silva el próximo jueves, para que estén en mejores condiciones y puedan hacer preguntas. Una manera de saber si un auditorio entendió o no una conferencia es por las preguntas que formulan. Si no preguntan nada, lo más probable es que no hayan entendido tampoco mucho. Por eso a veces el silencio de ustedes me preocupa demasiado, porque dice, entonces son como unas 20 páginas, son 189, a la 200 serían 11 páginas, a la 16 son 16 más 11, son 27. No es una lectura tan intensa, pero sí quisiera que se lo leyeran completito en este libro para preparación a la conferencia que va a dar la profesora Ani Silva sobre la reproducción de cachama, donde vamos a ver todos los procesos desde la selección de reproductores, inyección de la hipófisis, obtención de las gametos, óvulos espermatozoides, fecundación, mantenimiento de los óvulos hasta que eclosionan, luego alimentación de las larvas, conservación en laboratorio hasta que se pasan a los tanques externos y luego engorde de los reproductores en las lagunas de engorde. Y los problemas que se tienen y que se han ido resolviendo progresivamente. Ayer me recordaba el profesor Burgos y me pedía, háblale a los estudiantes de los procesos migratorios. Uno de los descubrimientos de la profesora Ani Silva, que es posible que nos hable mañana de esto, es que los animales en los ríos
los ríos de amazónicos, el Ecuador, por supuesto, hacen migraciones reproductivas. Ellos pueden vivir en la sierra y se van hasta la desembocadura del Amazonas a desovar. O al revés, viven en el Amazonas y se van a la cabecera de los ríos a desovar. Entonces, ya te vas. Chao. Estos procesos tienen que ser estudiados especie por especie. En el mar también, bueno, ya les había hablado de que el atún es una especie altamente migratoria y él se traslada por los mares y cuando consigue un cardúmene de comida importante ocurre la reproducción. En el caso de los animales de río, ellos, por razones que no se conocen bien, pero probablemente las vamos estudiando, se ve que ellos ocupan ciertas zonas del río donde ocurre la reproducción. En el caso de los grandes bagres, que estudió la profesora Ani Silva, ellos viven a lo largo del río, en el caso del río Orinoco, que es uno de los ríos, después del Amazonas es el segundo río más grande de América del Sur. El tercero más grande es el río Mississippi, que cubre el parte central de los Estados Unidos. Entonces, estos bagres viven a lo largo del río, pero cuando se van a reproducir, se trasladan hacia el delta, hacia las zonas donde el río entra en contacto con el mar, y allí ocurre la reproducción. Pero no se sabía exactamente en qué sitio. Y una de las cosas que descubrió Ani Silva fue justamente eso. ¿Cuáles son los sitios donde los bagres desovan? Uno puede encontrar los animales maduros a lo largo del río, pero sabe que esos animales no van a desovar a lo largo del río, sino se trasladan al final del río y allí pues ocurre el desove. Entonces es importante conocer esto porque si vamos a hacer campañas de protección en las zonas donde los animales están desovando deben ser protegidas para que durante los periodos que dure la reproducción la pesca se detenga o se reduzca. Muchas veces no la podemos detener completamente, pero al menos la reducimos, evitando pues o permitiendo que mayor número de reproductores estén disponibles en el ambiente para liberar mayor cantidad de huevos. Bien. No todas las especies hacen estas migraciones, muchos animales pues viven en un sitio determinado del río y allí mismo se reproducen. Este es el caso de los peces ornamentales que tiene mucho que ver con los acuarios. Y hablando de acuarios, les recuerdo que uno de los deberes importantes era el haber armado un acuario y colocar un pez y medir el crecimiento. Si ya lo hicieron, pues me deben ir reportando lo que lo obtuvieron. Si no lo han hecho, tenemos todavía 3 semanas para que lo puedan hacer. Si no, no podrán tener nota en este deber, porque al menos dentro de las severísimas limitantes que hemos tenido en dictar estas asignaturas, tenemos que tener por lo menos una parte práctica que ustedes en su casa, por equipo, en la casa de alguno de los miembros del equipo, tengan el acuario, le coloquen el pez juvenil o el pez pequeño y midan el crecimiento en longitud a lo largo de varias semanas para luego poder hacer un estimado de la curva de crecimiento y cálculo de la tasa de conversión de alimentos. Lo que pasa es que va a ser complicado la tasa de conversión de alimentos si no pueden pesar. Tendrían que pesar el alimento y si no tienen una balanza suficientemente fina, no lo van a poder pesar. Porque si le ponen unas conchitas, tendremos que tener una balanza de 4 decimales y solamente las hay en la universidad. Pero por lo menos medir el crecimiento y ajustarlo a una ecuación de Fombert-Alanfi. Entonces, dígame cómo va en este aspecto, ya que nos quedan unos minutos de clase. Valeria, ¿ha avanzado en la construcción del acuario?
Valeria, abre el micrófono. Sí, biólogo. Ajá. Tú tienes un equipo de trabajo. Sí, con Ronald, pero él es el que está haciendo pasantías y está en la casa de él. Ok. Pero no sabes si ya el acuario tiene agua y tiene peces. Sí, yo compré los alevines y yo los llevé para allá. Ok, entonces él tiene mediciones. Sí, Ok. y me dijo que le preguntara si ya teníamos que ir haciendo, pero como dice que sí, ya le voy a decir que sí, que hay que irlos midiendo y tomar las notas. Bueno, pero han debido medirlo desde el momento que lo pusieron en el acuario, que es cuando estaba más chiquito, porque justamente cuando son más pequeños es cuando más crecen y podemos medir con más facilidad. Sí, y ¿cuántas especies deben ser? Una sola. Ah, ya. No, vamos a complicar la vida con varias especies. No, y además hay especies que son agresivas. No, una sola y basta, ¿no? Lo que sí había que poner varios individuos para poderlos, si acaso se nos muere alguno, pues nos quedan el resto. Si ponemos uno solo, pues no podemos asegurar obtener datos suficientes al final, ¿no? Ya, biólogo, listo. Joel, cómo va tu proyecto de acuario? Joel Anchundia. Buenos días. Sí, sí, todo va bien. Sí hemos tenido las mediciones y bueno, los pescaditos que tenía o los alevines desovaron y tenían especies pequeñas. Esas especies pequeñas esa es la que estamos midiendo. Ah, ok. ¿Y qué especie era? Joel. Joel, ¿qué especie era? ¿Con qué especie trabajaron? Algo pasó que, bueno, a Joel no sé, algo le pasó al micrófono. Tengo un chat. ¿Me podría poner asistencia? Es que mi internet estaba fallando. Era el mío, biólogo. Ah, ya. Sí, ya te puse la asistencia, Valeria. Ok. Maribel, ¿cómo vas tú? Maribel, ¿me oíste? Bueno, algún problema debe tener. Jocelyn, Hola biólogo, buen día. Sí, sí tenemos todo listo y hemos estado tomando las mediciones. Lo que quería preguntarle es que ¿se le toma la medida del pez o ese del pez que desova? no, el pez chiquito. La idea no es que Ah, desove, ya, la idea no es que desove, la idea es que crezca, porque vamos a tomar claro. animales que Ah, vayan ya. creciendo, porque justamente lo que me interesa es ver la tasa de crecimiento y voy a comparar con las tablas, si hubiera tablas, ¿no? En este caso un ejercicio, pero si estuvieran ustedes en una instalación comercial, tendrían que medir los peces y pesarlos y ver que el incremento de peso responde a una tasa determinada y sabemos si me está creciendo bien o me está creciendo mal. Y si me está creciendo mal, Ah, y corrijo, a lo mejor no estoy dando suficiente alimento, o el alimento no es de calidad, o la temperatura es muy alta, o falta el oxígeno, pero son estas mediciones que ustedes van a hacer las que le van a permitir saber si el cultivo va bien o va mal. Entonces, no es, los estoy forzando a hacer esto como una medida de lo que ustedes van a hacer luego como biólogos en una instalación comercial y su trabajo va a depender de esto. ya. Listo, profe. Bueno, jóvenes, ya son las 9:01. Nos vemos entonces el jueves a las 9 de la mañana con la profesora Ani Silva desde Quito. Hasta luego. Cualquier duda me escriben, por favor. Y ya debemos ir preparando entonces el manuscrito para hacer el reporte del proceso del acuario, ¿no? Chao. Listo, biólogo.